Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos en la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí, por acompañarnos un día más. Hablamos hoy del petróleo, tema que está candente, sin duda, en su momento más álgido de debate social. El Gobierno, el Consejo de Ministros del Gobierno Central, como saben, aprobó este mes, hace escasas fechas, un decreto que autoriza a la compañía Repsol a proceder a realizar prospecciones en aguas próximas al archipiélago, a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, para indagar si realmente hay petróleo y o gas en esas aguas submarinas, y esto ha disparado la polémica, puesto que había un no contundente del Cabildo, de los dos cabildos, Fuerteventura y Lanzarote, del Gobierno canario y del Parlamento de la Comunidad Autónoma. No a las prospecciones por riesgo que haya derrames que afecten a la imagen turística de Canarias. En ese debate se produce esto, que hoy vamos a intentar explicar los dos puntos de vista. Nos acompañan Francisco Ramos Real, que es profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, Francisco Ramos, que también es miembro del Comité de Expertos de Energía de Canarias. Y nos acompaña Antonio González Vieites. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Que es economista, que es un economista histórico en Canarias, ha sido profesor de Economía Mundial en la Facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que fue consejero de Política Territorial en el año 95 en el Gobierno Autónomo. Es un experto, como digo. Pertenece al Foro Canario Alternativo. El comité de expertos todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado, se pronuncia sobre todo en cuestiones de energías renovables, y lo que yo diga aquí es opinión mía personal. Por eso digo. Son dos puntos de vista. Diríamos que los vamos a conocer enseguida, pero les pregunto a ambos. ¿Es bueno, son partidarios de que se proceda a las prospecciones? ¿Están de acuerdo con el decreto del Consejo de Ministros? ¿Ponen algún pero, Francisco? Yo creo que es algo inevitable. Es decir, yo lo que digo, que el sentido común debe imperar en un medio, digamos, una riqueza que todos los países extraen, que es el petróleo. A día de hoy las economías, sobre todo la española y la canaria, dependen del petróleo. Es una riqueza, un recurso estratégico, y obviamente si existe ese recurso, con el menor daño posible e intentando maximizar el beneficio que pueda llegar a Canarias, el petróleo hay que extraerlo. Antonio. Yo creo que este es un tema que entra en un planteamiento mucho más amplio. Yo creo que el debate, que ahora está centrado así, pero yo creo que es una manera mala de entrar. El debate es si queremos un modelo limpio, energético, o un modelo de quema de combustibles como el modelo que en este momento tenemos. El siglo XX es el siglo del petróleo. Al finales del siglo XX el petróleo ha sido capaz de demostrarnos que es tan nocivo como que está generando que la biosfera comienza a ser inhabitable. El siglo XXI es el siglo de las energías limpias. Yo creo que en este momento la clave fundamental consiste en ver las posibilidades de un territorio tan excepcionalmente bien dotado de energías limpias como Canarias. ¿Qué sentido tiene este debate del petróleo sí o petróleo no, cuando el tema fundamental es que se está frenando de una manera auténticamente inmisericordia lo que puede significar un desarrollo poderoso, potente, de energías limpias en Canarias? Y llevado al terreno del debate tal como está planteado, si se proceden no ya a las prospecciones, o incluso en las prospecciones y en su día a las extracciones de crudo en esas aguas próximas a 60 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote, si se produjeran derrames, como otros lugares ha habido, ¿sería fatídico para el turismo o no es para tanto? Vamos a ver, lo primero que hay que partir es de que no tenemos por qué pensar que necesariamente va a haber una gran catástrofe. Hombre, si hubiera una catástrofe como la que ha ocurrido en el Golfo de México, evidentemente sería, digamos, un problema serio. Pero en todos los países, por ejemplo, Noruega es un país que extrae petróleo, es un país poco sospechoso de no proteger su medio ambiente, lo saca el Reino Unido. En las costas de Brasil, delante de Río de Janeiro, se extrae petróleo. Yo repito, y luego si quieres discutiremos lo de energías verdes y el modelo verde, a corto plazo el petróleo es insustituible en un montón de usos. Por ejemplo, en el de los aviones que vienen a Canarias, por ejemplo, en los coches que usamos todos los días. ¿Hay que cambiar el modelo? Posiblemente hay que cambiarlo, pero a corto plazo es inevitable que va a seguir el mundo dependiendo del petróleo. España gasta mucho dinero, en una gran parte del déficit comercial es por el petróleo, y resulta que lo compramos fuera, y si lo tenemos no lo sacamos. A mí me parece un absurdo. Antonio, ¿es una amenaza para el turismo? Yo creo que además el turismo hay que calificarlo de una manera... el turismo mutó la sociedad canaria. Con el turismo hemos salido de las alpargatas y de la miseria, con todos los excesos que queramos contar, pero tú y yo, que conocemos unas Canarias sin turismo, recordamos la Canarias que emigraba. Con el turismo ha venido, insisto, con todos los excesos que hay, pero ha venido
la posibilidad que Canarias esté en el ranking medio de las comunidades autónomas españolas cercano a la media. Ya no. Cercano a la media, vemos bajando, pero cercano a la media. En cualquier caso, lo que es indiscutible es que el turismo nos sacó de las miserias de las alpargatas. Es un poco en ese escenario donde tenemos que ver lo que supone, es decir, el principio de precaución. Te dice, el Golfo de México, el famoso pozo aquel, el Deepwater, supuso 55 millones de barriles y una ocupación de 440 kilómetros de costas de Luisiana. Si en Canarias nosotros tenemos un derrame, solo uno, es verdad que es poco probable, no sé qué, pero solo uno, significa que la totalidad de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote estarían anegadas en piche, en marea negra, con lo cual además no se podría potabilizar agua de mar. Agua de mar que es el suministro exclusivo de 2 islas de nuestro archipiélago. Sobre esto... Vamos a ver, de entrada, Dios quiera que eso no ocurra, pero estas compañías evidentemente tienen unos seguros importantes. Ahora en el Golfo de México se va a compensar de forma importante a todas aquellas actividades. Yo sé que evidentemente no va a compensar de todo, sobre todo el daño social que produce, pero las compañías digamos que también tienen unos mecanismos para avalar en el caso de que eso ocurra. Pero es que yo repito, hay muchos países que extraen petróleo. ¿Qué hacemos? Es decir, que la porquería la saquen otros, pero nosotros seguimos viviendo con nuestro modelo de vida, en el cual a corto plazo es absolutamente irrenunciable el uso de petróleo. Quiera, lo queramos o no lo queramos, de aquí a 30, 40 años, las sociedades van a seguir usando el petróleo, sobre todo en algunos usos, porque en otros es más sustituible, como en la producción de energía eléctrica. En el uso de motores y sobre todo de la aviación es absolutamente insustituible. Tampoco vendrían los turistas si no hubiera petróleo, ¿eh? También habría que verlo. Está claro que nosotros en este momento podemos hablar del ámbito interior de la sociedad canaria, que el que consume aproximadamente pues 3.000 millones de euros, la mitad de 3.000 millones de euros al año en importación de crudo. Yo creo que en este caso hay que insistir. Canarias está... Es decir, un paréntesis, pero qué significativo. Cuando yo escribía hace 40 años, lo primero que decíamos con toda petulancia es que Canarias no tenía recursos naturales. Hoy uno lo mira y dice, cuidado que éramos torpes, o cuidado que no. Estábamos viendo con la imagen exclusiva del siglo XX, con la imagen, con el escenario del siglo XXI, recordando que la sociedad humana, no la canaria, la humana está obligada, entre otras cosas porque es un bien finito, pero sobre todo porque es un bien que produce insostenibilidad. La biosfera, que ese cachito tan pequeñito de todo el universo donde únicamente palpita la vida, ahí está siendo machacada por el petróleo. Insistir en el petróleo cuando tenemos unas posibilidades formidables. En un espacio 2.000 megavatios se pueden incorporar con varias energías alternativas en Canarias en un plazo no superior a 15 años. En este momento toda la energía instalada en Canarias son 2.300 megavatios. Pues bien, con 2.000 megavatios nosotros podemos... Fíjense ustedes, podemos amortizar esa inversión a $80 barril, que es el precio que está ahora, en 7 años. Pero los $80 en barril va a ser una historia dentro de poquito, y a $130 barril lo podemos amortizar en 5 años. El estar emperretado en la imagen del siglo XX, no nos olvidemos además que el petróleo es un elemento peligroso. El siglo XX está definido en una sociedad inestable, en tanto que los que consumen el petróleo son los ricos y los que lo producen son fundamentalmente los pobres. Y ahí hay un intercambio desigual. Y el siglo XX está pautado por los conflictos entre productores y consumidores. Luego vuelvo sobre esto del por petróleo. Eso y por muchos otros. Aprovechando no incluso la hipótesis de que pueda haber algún problema en Irán a corto plazo, que podría ser de interés, pero vuelvo a traer el debate a lo más inmediato. Dará para mucho y seguramente hablaremos muchísimo durante los próximos tiempos. Tal y como está planteado la autorización que el Gobierno ha hecho, el Gobierno central, a Repsol, para hacer las prospecciones de si hay ahí una bolsa, Repsol considera que lo que hay ahí posiblemente sea la bolsa más importante de la historia de España y que saldría una cantidad de petróleo que supondría el 10% del consumo nacional. Sí. Yo pregunto, en clave de negocio, ¿esto es un negocio porque esto, si se descubre que es verdad, el petróleo cotiza en bolsa, Repsol sube, aumenta su negocio, sí o no? Digo, si hay aspecto también privado de negocio de Repsol. Vamos a ver. El petróleo es un recurso... Porque, abro paréntesis, las prospecciones tardarán años y las extracciones tardarán años. A lo mejor en que empezar a producirse si al final hay ¿Esto petróleo, de inmediato tiene 7, un 8 beneficio años. en la bolsa? Hombre, de inmediato puede ser que tenga beneficio en la bolsa, pero yo, vamos a ver, yo no quiero demonizar ni a las empresas ni hablar a favor de ellas. Yo lo que creo es que el petróleo, que es propiedad del Estado, es un recurso nacional y eso paga una renta petrolera, me explico. Es decir, ponle tú 100 euros el barril, un 15%, un 10, un 15%, depende de lo que se establezca, ese dinero bruto va a las arcas del Estado. Y Canarias tendría que negociar
que al menos la mitad, una parte importante de ese dinero fuera para las Islas Canarias, para, por ejemplo, esa cantidad, utilizarla en la promoción de las energías renovables, utilizarla en una economía más verde, porque Noruega hace eso, Noruega produce mucho petróleo, pero una gran parte de la renta la dedica después a hacer más sostenible, entre otras cosas, la sociedad y el estado del bienestar. ¿Dice usted que negarse a eso es perder el tiempo? Yo creo que sí, y voy a decir una cosa que él decía, evidentemente, mire, y lo dice alguien que ha sido el subdirector del máster de energías renovables de la universidad. En los usos de la electricidad y en otros usos, las energías alternativas no solo hay que fomentarlas, hay que intentar llegar al máximo que se pueda, pero tiene unos límites técnicos, porque a veces no hay sol y a veces no hay viento, y si no tenemos formas de almacenar la energía, no podemos producir electricidad. Hay formas de intentar incrementar esas cuotas, y es verdad que ahora el Estado central ha cometido un error, desde mi punto de vista, con el decreto que ha paralizado, el decreto 2001-2012, que para las cuotas para las energías renovables y las primas, cuando en Canarias ocurre que es más barato producir con renovables que con las convencionales, lo contrario a lo que ocurre en la península. Entonces el gobierno de Canarias quiere negociar eso porque desde el punto de vista de Canarias deberíamos hacer justo lo contrario, porque aquí producir con más energía verde puede reducir el déficit, pero no olvidemos siempre que en un momento determinado, y que si no se lo preguntan a la Red Eléctrica de España, en un momento determinado, si no hay viento y si no hay sol, tienen que volver a poner los aparatitos de toda la vida. Sí, hombre, el señor Burfrau cuando viene aquí a Canarias habla de 55.000 puestos de trabajo. Repsol tiene 37.000 en el mundo. Repsol tiene 37.000 en el mundo. No se lo cree, por tanto. Por favor, es que es una manera, a mí me pareció insultante. Igual que lo de los 9.500 millones, igual que los barcos se pueden fabricar aquí. Repsol tiene 3 refinerías en Cartagena, en Tarragona y en La Coruña. En ese escenario yo creo que es importante además una cosa, es decir, Canarias y especialmente Lanzarote y Fuerteventura han hecho una apuesta fundamental por el turismo de excelencia y se han denominado a sí mismas reservas de la biosfera. Y las reservas de la biosfera son un mensaje que se da al mundo diciendo estamos peleando a fondo por conseguir que la sostenibilidad sea una ventaja comparativa del turismo de Lanzarote y de Fuerteventura y del resto de las islas que quiera. De tal manera que intentar, cuando sabemos lo que supone el turismo que nos sacó de la miseria y que es la columna vertebral de la economía de Canarias, puede estar en conflicto, y lo está, con el tema de las prospecciones ahí enfrente, en Lanzarote y en Fuerteventura, yo creo que cuando de verdad tenemos que tener las ideas claras, es decir, ¿dónde vamos a conseguir mejor empleo a más largo plazo? Y que sea un empleo sostenible, que sea una ventaja comparativa con Canarias. El turismo sigue manteniendo el 30% de paro en estas islas. Sí, el turismo ha sido devastador con muchas playas y con muchos paisajes. Pero si tú el turismo no es la panacea que queremos. ¿Me dejas hablar? No, pero, ¿Me dejas un momentito? Es decir, si nosotros quitamos los empleados que tiene el turismo, teníamos en este momento un 70% de paro en Canarias. Es un poquito demagógico, claro, y si quitamos la industria en Estados Unidos... ¿Me dejas terminar, por favor? Es decir, yo te pido a que argumentes. Perdón. Te pido a que argumentes. Entonces, la clave fundamental es que, insisto, se ha hecho una apuesta por las reservas de la biosfera, se ha hecho una apuesta por las energías del siglo XXI, en las cuales somos poderosísimos, y estamos haciendo un absoluto, es decir, uno se mosquea y dice, ¿será posible que el bloqueo de las energías alternativas sea hecho por quienes están en estos momentos siguiendo las directrices de las viejas energías del siglo XX, que tienen poder de sobra para eso? Y la respuesta, después de 12 años, que estábamos hace 12 años a la cabeza de las energías limpias, y en este momento estamos en la cola. Y nos quieren colocar, por ejemplo, gasificadoras, que son mamotretos del demonio, que tendrían que estar para amortizarse como 15 años, ¿y eso qué significa? Que hay que frenar las energías limpias porque impedirían que nosotros amortizáramos las inmensas inversiones. No estoy de acuerdo, no, en eso no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que la inmensa ventaja de un sistema de energías limpias es que es un sistema, en primer lugar, versátil. Es un sistema que puede acumular. Concretamente en el Hierro hay un pequeño juguete para la isla del Hierro en donde se acumula energía en forma de agua potable en cota alta. Y en este momento, cuando en Canarias somos poderosísimos, que es verdad que cuando no hay sol o cuando no hay luz, ese es el talón de Aquiles, que no son continuas, pero tenemos posibilidades y en cualquier caso, en vez del tremendo artilugio del gas, motores de combustible diésel alternativos y de última generación, carísimo, esparcidos por el conjunto de la distribución. Turno para Ramos. Vamos a ver, yo me parece que hacemos a veces un poquito de análisis, claro, evidentemente, y si quitáramos de cualquier país su sector que tiene más peso, habría paro, eso no es un argumento, no me parece un argumento serio.
porque eso no es real. Después, vamos a ver una cosa, el gas natural. El gas natural, por ejemplo, contamina un 30 y algo por ciento menos que el petróleo. CO2. Y no, y en los demás, y en partículas y en muchas cosas es mucho más limpio que el petróleo. Pero de todas maneras, es que aparte es muchísimo más barato y en todos sitios se utiliza como un medio, a corto, medio plazo para ir sustituyendo al petróleo. Porque el futuro, hasta que en el mundo las renovables pudieran llevar al máximo posible, que veremos cuál es una complementariedad renovables, gas natural. Y yo digo una cosa, ¿por qué siempre decimos mamotretos algunas cosas y otras no? Yo creo, sinceramente, que en este país en el que vivimos, en Canarias, el mayor daño que se ha hecho al medio ambiente son muchos hoteles en las playas, mucha construcción en la medianía, cómo se han cargado los bosques, y yo no voy a negar que hay una posibilidad de que hubiera algún accidente, pero evidentemente por esa regla de 3 nunca haríamos ninguna actividad humana, porque hasta montarse en un avión es peligroso. Y el último argumento que digo es que si no sacamos nosotros el petróleo de nuestra parte, Marruecos también tiene su parte pozos, y al final si hay algún accidente lo vamos a sufrir igual, peor incluso, porque posiblemente las normas de seguridad que tenga Marruecos son mucho más anticuadas y mucho peores que las que tenemos en la Unión Europea, que repito, es uno de los organismos supranacionales en el mundo más comprometido con la protección del medio ambiente. Les pido ahora que, entrando en un tema que los espectadores, los ciudadanos pueden estarse formulando, ¿es peligroso extraer petróleo, hacer prospecciones, comprobar con un procedimiento técnico si hay ahí debajo petróleo o gas para que haya derrames, sí o no? Ustedes han respondido, podría haberlo, pero en fin, es un riesgo que habría que a lo mejor asumir si se da el paso. Pero, ¿tendría otras consecuencias esa operación, por ejemplo, con Marruecos? ¿Tendríamos algún conflicto en camino? ¿Esto empezaría por el petróleo y acabaría por otra cosa? Por la experiencia de ambos, Antonio. Hombre, yo creo que nosotros deberíamos de indicarle a Marruecos, que también tiene unas maravillosas posibilidades de energías alternativas, que deberíamos de comenzar a plantear... La que se armó cuando el Tantán, cuando la central nuclear, que hubo un rechazo. Energías alternativas, sí, sí, especialmente fotovoltaicas, que donde tiene unas posibilidades increíbles. Claro, decía que cuando el Tantán hubo una protesta y pararon, o al menos parece que no avanzaron en la línea de la central nuclear. Sí, nuclear. No nos olvidemos que el acuerdo pesquero o el acuerdo agrícola, es decir, Europa, que en este momento está legislando para endurecer el tema de las condiciones de prospección o de explotación, y que ahora, de una manera tan atolondrada como estamos viendo, también tenemos derecho a oler mal y decir que lo que quieren es acelerar el proceso para que se pague 170 millones de euros menos. Porque la normativa viene caminando. Porque la normativa entra en el enero del año 13. La normativa europea entra en enero. Europea, entra en enero del 13. Y encarecería este tipo de operaciones. Evidentemente, y nos daría muchísimo más seguridad. Y por lo tanto muchos nos mosqueamos con toda la razón del mundo, faltaría más, porque eso puede tener una conexión. Pero yo creo que en la actualidad el tema fundamental consiste en hacer ver a nuestros vecinos, incluido Marruecos, que el futuro no está en el petróleo, que ese yacimiento dura 20 años, no dura más, y que las posibilidades de energías limpias son infinitas. En cualquier caso, en el hipotético caso de que, bueno, el hipotético caso no, en el seguro caso que Marruecos explotase, el tema fundamental estaría en dos niveles. Primero, que lo hiciera de acuerdo con la legislación europea. En segundo lugar, que se tuviese perfectamente determinado por parte de la Unión Europea lo que representa su vecindad africana, y la vecindad africana está planteada exclusivamente por el archipiélago canario, que nosotros no tenemos que imaginarnos, como en muchas ocasiones, y el petróleo entra ahí, como una plataforma logística, sino que somos vecinos, y que la vecindad no es algo del corto plazo y en función de tener aquí una plataforma para que alguien venga, explote y se marche. No, no, la vecindad supone a largo plazo, y no solamente ámbito económico, sino ámbito cultural, social, intelectual y 20.000 cosas, de las cuales Canarias estamos muy vacíos de las conexiones con todos los pueblos africanos, Marruecos incluido. A mí todo esto, si el mundo fuera un lugar maravilloso donde todos nos entendemos y hablar con mi vecino y lo convenzo, pues posiblemente estas buenas ideas que yo no estoy absolutamente... Además podemos estar de acuerdo en que el adelanto sea por motivos de no pagar por una legislación más dura. Pero evidentemente en un país como Marruecos, que de democracia, entrecomillado, donde el rey de Marruecos es la cuarta o quinta fortuna del mundo, porque en casi todas las empresas importantes tiene participación, como haya un filón, como sea, que es el petróleo, que le reporte riqueza a sus ciudadanos y a él mismo, lo van a sacar el petróleo. Y yo, que no, en temas de política no es que no sea ningún experto, pero yo he visto que Marruecos ha hablado poco de este tema. Siempre ha habido un tema polémico con la mediana y tal, ahora de repente Marruecos no chista. Tengo la impresión de que esto está más que hablado y más que pactado entre el gobierno español y de Marruecos, o entre las compañías, o que Repsol va a ser la que va a explotar los dos tipos de pozos. Y yo ante esa evidencia
yo repito, si el mundo fuera tan bonito, yo sería el primero que diría, oye, sustituyo el petróleo ahora mismo. Pero es que si no, los marroquíes van a sacar el petróleo y Canarias al final puede tener los daños y ningún beneficio. Y yo soy partidario de que nos adelantemos y pongamos condiciones nosotros también ante el Estado español, porque yo creo que si esto fuera el Cataluña o el País Vasco, no estarían comportándose como lo están haciendo. Salvo en Valencia y el circuito entre Valencia y las Islas Baleares, que curiosamente también tenían propuestas de prospecciones y que no han sido aceptadas, permitidas ni admitidas. Y en este momento en la sociedad canaria comienza a haber una situación, a mi juicio, grave, en tanto que se percibe, yo lo percibo, una situación de deslealtad absoluta del gobierno de España con Canarias. Yo percibo deslealtad. Y cuando un pueblo como el canario percibe deslealtad, se están abriendo un montón de cajas que deberíamos de ser muy consecuentes y muy conscientes en qué estamos abriendo, con qué razones estamos abriendo, con qué prisas estamos abriendo y en función de qué condenados intereses estamos abriendo. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de lo que supone en la actualidad el que un pueblo como el Canario, dos islas como Lanzarote y Fuerteventura, que unánimemente, hasta hace poco era unánimemente, ahora el Partido Popular se coloca diciendo que no, pero sus instituciones, sus dos cabildos, sus ayuntamientos, el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias ha dicho que quiere parar. Y el gobierno de España dice que no, que adelante, en un territorio que es canario y que no es de la península. Y eso supone falta de lealtad, y eso abre un montón de cajas que quien lo hace debe ser muy consciente de qué rayos avisperos está abriendo. Y tengo la impresión de que determinados comportamientos no hacen caso a ese tipo de elementos de valoración de la sociedad canaria, de su dignidad, entre otras cosas, y están usando a la ligera intereses. Yo no digo que sean ilegales, pero intereses partidarios. En esto podemos estar bastante de acuerdo. Yo no sé exactamente el caso de Valencia, y la cantidad yo creo que era muchísimo menor. Da igual, es el hecho. Bueno, pero el hecho, en eso sí estamos de acuerdo. Yo creo que no se puede hacer a espaldas de la población de un territorio, y en este caso que vivimos a 2000 kilómetros, tenemos reconocido hasta por Europa lo de que somos una región ultraperiférica, y creo honestamente que es verdad que se pueden destapar una serie de sentimientos que incluso podrían despertar en Canarias un independentismo, porque claro, evidentemente a mí no me parece razonable que en este país de las autonomías a unos se les permita que su idioma prácticamente a la mínima que se lo tocan es un problema de Estado, y resulta que en Canarias es una riqueza que puede estar ahí y que puede suponer, porque en el peor de los casos puede suponer que se cargue la primera actividad económica, ahora de repente sin consultar siquiera se toma esa decisión, y en ese sentido podemos estar muy de acuerdo, ¿no? Les quiero preguntar a ambos, porque es bien cierto que el decreto que aprueba el Consejo de Ministros es más exigente que el del 2001 sobre el control medioambiental. Le pone al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la exigencia de que vigile Repsol, de que intervengan todas las instancias, de que se haga un proceso muy profundo para controlar el impacto ambiental. Al final la consecuencia es la misma. Una vez aprobado el impacto ambiental, nadie puede garantizar que no haya derrame. Pero ¿tiene más garantías este decreto que el anterior? Hombre, le da un plazo antes de enero del año 13. En cualquier caso, lo razonable sería es que si sabemos que en el año 13 de enero entra una nueva legislación europea, no sea usted papa frita, no sea usted irresponsable. Por lo de la famosa normativa que aumenta el coste del haga control. Usted historietas con algo que es de mucha sensibilidad y que los canarios estamos tremendamente atentos, especialmente los de Lanzarote y los de Fuerteventura, y yo quiero reivindicar aquí la de la totalidad de los canarios que nos sentimos hermanos de los conejeros y de los majoreros. Esa imagen que a veces se da incluso en Gran Canaria, diciendo, hombre, mientras no sea en la costa de Bañadero, que le den. Pues no. Eso sería una falta absoluta de sentido de pueblo, que es lo que en este momento Repsol intenta. Nos va a caer encima una campaña publicitaria de Repsol que no va a tener comparación con ninguna otra que en la historia de Canarias hayamos tenido. Es el intento de reivindicar el viejo siglo XX sobre las posibilidades del futuro limpio y de reservas de la biosfera. Aunque no podemos estar de acuerdo en algunos temas, sí es que estoy de acuerdo en lo que él dice. Sí, evidentemente esto puede ser un problema serio para las Islas Canarias, en la que tenemos que ser solidarios, y como mínimo no se deberían tomar las decisiones a la ligera. Debería de escucharse a todos los organismos que están implicados, Cabildo, Gobierno de Canarias, y cuando se tome una decisión, por lo menos con la información adecuada y con el consenso mayor posible. Y eso sí que yo lo he hecho mucho en falta,
y creo que no justo como se están llevando las cosas, tal y cual. Además estamos en un Estado como es el Estado español que reivindica los derechos de los territorios. El 24 de marzo está prevista las movilizaciones y concentraciones en las islas más afectadas, Fuerteventura, Lanzarote, no se sabe si en otras islas, probablemente también va a haber. En el foro en el que usted participa, ¿qué van a hacer al respecto? Pues nosotros fundamentalmente estamos intentando crear opinión. Y la opinión consiste en salir de esa especie de lepra o cáncer, de petróleo sí o petróleo no, porque nosotros pensamos que no es el tema. El tema es un modelo limpio y nuevo, un modelo viejo, sucio, contaminante y que nos está quitando la vida a la biosfera. Es un poco en ese escenario donde la presunción, más que la presunción, la estrategia de seguir utilizando la quema de combustibles fósiles, sea gas, sea petróleo, sea el que sea, es algo que va contra los intereses diferenciados y posibles de Canarias. Porque, insisto, en término medio, en el ámbito eólico en el mundo, tener a lo mejor 2.000 horas de viento utilizable en un aerogenerador es una buena medida. En Canarias estamos por encima de las 3.500. Es decir, probablemente nos han dicho que somos de los mejores del mundo en cuanto a potencia eólica, y que nosotros en este momento tengamos paradas hace 10 años, lo que supone toda esa circunstancia y no lo otro, me parece un desvío. Otra cosa más, en el ámbito de las energías renovables, una posibilidad que para el Foro Canario Alternativo debe ser una exigencia, es que los grandes parques, porque la voluntad, el beneficio del modelo limpio es que no tiene grandes empresas, ni grandes centros, sino es una red. Es una red de redes. Endesa produce, Iberdrola produce energía alternativa. Es que entonces, en ese escenario, pensamos que lo que es absolutamente imprescindible es continuar adelante en lo que supone la puesta en uso de nuestros recursos alternativos limpios, que además, insisto, son la mejor campaña publicitaria que en ningún caso se puede hacer de la excelencia del turismo canario. La sostenibilidad ambiental es ventaja comparativa. Y los economistas, que somos muy peculiares en estas cosas, decimos que las ventajas comparativas son aquellas las que dicen que aunque los conflictos en el Mediterráneo vayan bajando, como se ha visto los turistas del mes de febrero, lo que es fundamental es buscar elementos propios, genuinos, no del mal ajeno, sino del bien propio para continuar adelante con nuestra defensa del sector básico de la actividad canaria. A corto plazo, saque Canarias o no saque petróleo, la misma sociedad canaria va a seguir dependiendo del petróleo igualmente, saquemos o no saquemos petróleo. Independientemente de lo que nosotros hagamos, el mundo va a seguir viviendo mayoritariamente el petróleo y las energías fósiles, y es la sociedad mundial, porque es un problema globalizado, el que tiene que intentar a grosso modo, a largo plazo y a medio plazo sobre todo, bajar el número de emisiones de efecto invernadero, siempre y cuando China y otros países se quieran adherir, porque la cosa es preocupante, ¿no? Después, es muy fácil decir que en Canarias tenemos muchas más facilidades para las renovables, las tenemos, pero también somos un sistema aislado. Los sistemas que son eléctricos pequeños y aislados tienen muchas menos oportunidades, por otro lado, de poder incorporar las energías renovables. Es un problema serio y no es tan fácil como decir quiero renovables y las pongo al día siguiente, porque hay primero un problema técnico, segundo, sería carísimo económicamente poder hacer eso a corto plazo en un 100% de la energía, porque el proyecto de la Isla del Hierro es precioso, es maravilloso, es un proyecto piloto, pero si el coste que se pagara por kilovatio hora producido fuera, se repercutiera en el consumidor, sería inasumible, puede ser 5 o 6 veces el coste medio. Entonces, yo estoy intentando dar una visión, digamos, de abogado del diablo y de ver la realidad. Y que conste, creo honestamente que el mundo no puede seguir como está porque es absolutamente insostenible el modelo. Y Dios nos coja confesado si China, con 1.000 y pico millones de habitantes, y la India se incorporan a este modelo que tenemos que ir sustituyendo, porque se está quemando en el mundo demasiado carbón, demasiado petróleo, demasiado gas natural, y evidentemente esto hay que frenarlo. Pero a corto plazo, repito, las cosas no son tan sencillas. Si hay petróleo en Canarias, es una riqueza nacional, es un recurso estratégico hoy en día, que es verdad que por él han habido guerras a lo largo de la historia, y España no puede renunciar a él a corto plazo, porque nuestra balanza comercial, Carmelo, en algunos años, la culpa de la mitad del déficit de la balanza comercial ha sido la deuda petrolera. ¿Esta va a traer otra guerra? Por aquello que usted dice, de que detrás de la demanda del petróleo ha habido guerras. Hombre, Biafra, Kuwait, Irak,
y 20.000 guerras a lo largo del siglo XX, insisto, es decir, el intercambio desigual entre que quienes lo producen son los pobres y quienes lo consumen son los ricos, ha habido ahí un intercambio. Las siete hermanas... ¿Qué podría pasar? En este caso, ¿qué podría pasar? En el caso canario, el caso es irrelevante por completo en el ámbito mundial. El poquísimo o muchísimo petróleo que entra aquí entra en el circuito de Repsol, en sus refinerías y se va por ahí. O sea, que aquí no habría guerras, al menos, no tenemos que temer... No tiene sentido, no tiene sentido que haya ninguna guerra. No, desde el punto de vista global lo que dice él es una cantidad que es absolutamente irrelevante y yo creo que el tema con Marruecos debería estar medianamente resuelto para que no se arme ningún lío. Ambos que son economistas, sí, perdón. Sí, pero yo quisiera indicar algo que me parece que es importante. A mí no me gusta en este tema que nos va la vida, hablar de cifras. Pero si nosotros queremos colocar 2.000 megavatios, nos costaría 6.400 millones de euros, un disparate. Pero que a 80 euros barril, eso era amortizable en 7 años. 80 euros barril es lo que vale hoy. A 130, que es fácil, en 5 años nosotros pudiéramos amortizar todo eso con lo que pudiera suponer para la sociedad canaria, decir, vamos a ver, si en el mundo en este momento están obligados a cambiar, ¿por qué no vamos a hacer nosotros la punta de lanza? Pero miremoslos por otro lado, si nosotros tenemos unos barriles que cuestan cada vez más caros, no venderlos en el mercado internacional también sería una renta que dejaría de percibir todos los españoles. Y repito, un país que está ahora en una crisis terrible y que además tiene una deuda con el exterior tremenda que implica que el tipo de interés que se paga por la deuda española cada día sea más insostenible. Y estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Seguramente los volverá a convocar porque aparte de que el tiempo se nos agotó ya y lo estamos ya rebasando, vamos a seguir hablando del tema este, no solo en el debate del Estado de la Nacionalidad, como ha coincidido, sino en los próximos meses, con toda seguridad. Antonio González Viaite, Francisco Ramos, muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes también, sigan en la compañía de la Televisión Canaria. Muchas gracias.